México es un país que fascina, emociona y sorprende. Su historia, su cultura y su gente han dejado huella en el mundo. Pero, ¿cuánto crees que realmente sabes sobre este país? Seguro has escuchado sobre los tacos, el mariachi o la lucha libre. Pero detrás de cada tradición, de cada rincón, hay secretos y curiosidades que pocos conocen. Tal vez has sentido que México es mucho más de lo que te han contado, que su riqueza va más allá de lo que muestran las postales turísticas. O quizás alguna vez te has preguntado, ¿qué hace a México tan especial? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Te llevaré a través de 15 curiosidades sorprendentes que te harán ver a México con otros ojos. Desde su pasado prehispánico hasta sus maravillas modernas, cada dato te acercará más a la esencia de este país único. Si alguna vez has sentido que México es un enigma por descubrir, este es tu momento. Acompáñame en este viaje lleno de historia, cultura y asombro. Porque México no solo se vive, se siente. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir te hará enamorarte aún más de México. Comenzamos. Espera un momento antes de empezar. Si llegaste hasta aquí es porque México te fascina tanto como a mí. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Pero antes de comenzar, te tengo una misión importante. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre exploramos historias que te harán ver a México con otros ojos. Y deja un comentario con la frase, México es más increíble de lo que imaginaba. Así estarás ayudando a que más personas encuentren este video y descubran la magia de México. ¿Listo? Ahora sí, acompáñame en este viaje, porque lo que vas a ver te dejará con la boca abierta. Vamos. 1. La cuna de las civilizaciones antiguas. Mucho antes de que México fuera llamado México, incluso antes de que los conquistadores europeos pusieran un pie en estas tierras, ya existían aquí civilizaciones avanzadas, llenas de misterios y conocimientos sorprendentes. Había pueblos que construían enormes ciudades de piedra, observaban las estrellas con una precisión increíble y desarrollaban sistemas de escritura, matemáticas y comercio que aún nos dejan asombrados. Los primeros en destacar fueron los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica. ¿Por qué cultura madre? Porque de ellos surgieron muchas de las tradiciones y conocimientos que luego adoptaron otras civilizaciones. Se establecieron en la costa del Golfo de México hace más de 3000 años y su legado sigue vivo en sus impresionantes esculturas. Enormes cabezas de piedra, algunas de más de 3 metros de altura y varias toneladas de peso. ¿Cómo las movían sin la rueda ni animales de carga? Es un enigma que los arqueólogos siguen tratando de descifrar. Después de los olmecas, surgieron otras civilizaciones que dejaron su huella en la historia, como los zapotecas y mixtecas, famosos por sus templos y tumbas decoradas con oro y jade, o los toltecas, cuyos guerreros de piedra en Tula parecen guardianes eternos de su imperio. Pero sin duda, dos de las culturas más fascinantes fueron los mayas y los mexicas, aztecas. Los mayas, quienes habitaron el sureste de México y parte de Centroamérica, no solo construyeron imponentes pirámides como la de Chichén Itzá, sino que también crearon uno de los calendarios más precisos del mundo, basado en el movimiento de los astros. Tenían conocimientos de matemáticas tan avanzados que fueron de los primeros en usar el número 0, algo que muchas otras civilizaciones ni siquiera conocían. Mientras tanto, los mexicas, aztecas, llegaron siglos después, en el siglo XIII, y fundaron una de las ciudades más espectaculares de la antigüedad, Tenochtitlán, construida sobre un lago.
Eran guerreros valientes y estrategas inteligentes que lograron expandir su imperio a gran parte de Mesoamérica en menos de 200 años. Todas estas civilizaciones dejaron una huella imborrable en la historia de México, y su legado sigue vivo en la arquitectura, las costumbres y hasta en las palabras que usamos hoy en día. Pero algo increíble sucedió con los mayas, algo que hasta el día de hoy sigue siendo un gran misterio. 2. El enigma de los mayas y su misteriosa desaparición. Si hay una civilización que sigue dejando más preguntas que respuestas, esa es la civilización maya. Un pueblo de arquitectos, astrónomos y matemáticos extraordinarios que dominó gran parte del sureste de México, Guatemala, Belice y Honduras durante más de 2000 años. Crearon majestuosas ciudades en medio de la selva, como Palenque, Tikal, Copán y Chichén Itzá, y su legado en la cultura y la ciencia sigue vivo hasta hoy. Los mayas fueron maestros del tiempo. Desarrollaron un sistema de calendarios tan preciso que incluso en la actualidad asombra a los científicos. Podían predecir eclipses con siglos de anticipación y conocían con exactitud los ciclos del Sol, la Luna y los planetas. También crearon una escritura jeroglífica avanzada y eran tan expertos en matemáticas que fueron de los primeros en utilizar el número 0, algo que muchas otras culturas del mundo desconocían en esa época. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de su grandeza, muchas de sus ciudades fueron abandonadas misteriosamente alrededor del siglo IX. De un momento a otro, grandes metrópolis como Tikal y Palenque quedaron sumergidas en la selva, sus templos cubiertos por la vegetación y sus plazas vacías. Los historiadores han debatido durante décadas qué pudo haber causado este colapso. Hay teorías que hablan de guerras internas, sequías devastadoras, epidemias o incluso rebeliones contra los gobernantes. Sin embargo, lo más increíble es que los mayas no desaparecieron. Sus descendientes siguen vivos hoy en día, hablando sus lenguas ancestrales y conservando muchas de sus tradiciones. A diferencia de los mexicas, aztecas, que fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI, los mayas resistieron por mucho más tiempo. De hecho, el último reino maya independiente, Nochpetén, cayó en 1697, casi 200 años después de la llegada de los europeos a América. Sus conocimientos, su arte y su cosmovisión aún nos sorprenden y nos enseñan sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Pero mientras los mayas desaparecían de sus grandes ciudades, otra civilización emergía en el Valle de México, preparando el terreno para una de las historias más épicas jamás contadas. 3. El origen del nombre México. La historia de México no solo está llena de hazañas y misterios, sino que incluso su nombre tiene un origen legendario. La palabra México proviene del idioma náhuatl, la lengua hablada por los mexicas, también llamados aztecas, y su significado es mucho más profundo de lo que podríamos imaginar a simple vista. Los mexicas fueron un pueblo nómada durante muchos años. De acuerdo con su mitología, eran guiados por su dios principal, Huitzilopochtli, quien les había prometido que encontrarían la tierra donde debían asentarse cuando vieran una águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Durante décadas vagaron por diferentes territorios, hasta que finalmente, en el año 1325, descubrieron esa señal en un islote del lago de Texcoco. Fue en ese lugar donde fundaron su capital, México Tenochtitlán, una ciudad que llegaría a convertirse en el corazón de uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. El nombre México proviene de Mexico, que en náhuatl significa el lugar en el ombligo de la luna,
o, según otras interpretaciones, el lugar de los mexicas. Pero, ¿por qué ombligo de la luna? La palabra Mexico se divide en tres partes: Metztli, que significa luna; Xictli, que se traduce como ombligo o centro; Co, que indica un lugar. Así que los mexicas no solo eligieron el lugar donde construir su imperio por una señal divina, sino que además le dieron un nombre poético y simbólico, conectado con su cosmovisión y la naturaleza. Con el tiempo, la Ciudad de México Tenochtitlán creció hasta convertirse en una de las metrópolis más avanzadas y pobladas del mundo en su época. Pero este no era un asentamiento común, sino una ciudad impresionante, construida sobre el agua y llena de templos, calzadas y canales que deslumbró a los europeos cuando la descubrieron. 4. La Gran Tenochtitlán, una ciudad flotante. Imaginen una ciudad tan impresionante que dejó sin palabras a los conquistadores europeos cuando la vieron por primera vez. Calles llenas de gente, templos que se elevaban majestuosos, mercados vibrantes, donde se comerciaban productos exóticos, y todo esto sobre el agua. Tenochtitlán no era una ciudad común, sino un milagro de la ingeniería mesoamericana. Los mexicas, también conocidos como aztecas, fundaron Tenochtitlán en 1325, justo en el lugar donde encontraron la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Sin embargo, había un pequeño problema. Ese lugar era un islote en medio del lago de Texcoco, un terreno pantanoso aparentemente inhabitable. Pero los mexicas no vieron esto como un obstáculo, sino como una oportunidad, una ciudad construida sobre el agua. Para hacer de este islote un lugar habitable, los mexicas crearon un sistema impresionante de chinampas, plataformas artificiales, hechas de estacas, lodo y plantas, que les permitieron expandir la tierra firme sobre el agua. Con este método no solo ampliaron su territorio, sino que también crearon un sistema agrícola eficiente, logrando cultivar maíz, frijol, calabaza y otros alimentos en el mismo lago. A medida que la ciudad crecía, se construyeron templos, palacios y plazas conectados por anchas calzadas que cruzaban el lago. Había puentes levadizos que permitían la entrada y salida de embarcaciones, y una increíble red de canales que funcionaba como calles acuáticas, donde canoas cargadas de mercancías navegaban de un lado a otro. Era una ciudad tan bien organizada que incluso tenía acueductos que llevaban agua potable desde los manantiales cercanos. Un mercado más grande que los de Europa. Uno de los lugares más fascinantes de Tenochtitlán era el mercado de Tlatelolco, donde se reunían miles de comerciantes todos los días. Ahí se podía encontrar de todo: joyas de oro y jade, cacao usado como moneda, plumas de quetzal, cerámica, ropa de algodón y hasta animales exóticos como jaguares y guacamayas. Cuando los españoles llegaron en 1519, Hernán Cortés y sus hombres quedaron completamente asombrados. Según los relatos, este mercado era más grande y organizado que cualquier otro en Europa en aquella época. La joya de Mesoamérica. Tenochtitlán no solo era una ciudad hermosa, sino también poderosa. Con el tiempo, los mexicas se convirtieron en los dominadores de gran parte de Mesoamérica, imponiendo tributos a otros pueblos y expandiendo su imperio. Pero todo cambió en 1519, cuando llegaron los españoles liderados por Hernán Cortés. Lo que siguió después fue una historia de alianzas, traiciones y una guerra brutal que cambiaría para siempre el destino de esta gran ciudad. Espera un momento, si has llegado hasta aquí, significa que México te está sorprendiendo tanto como a mí. Pero dime, ¿ya verificaste si estás suscrito al canal? Haz una pausa rápida, revisa, y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora.
mismo y activa la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Y algo aún más importante, comparte este video con tus amigos y familiares. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas descubran estas curiosidades sobre México y se enamoren aún más de su historia y cultura. ¿Listo? Seguimos con más datos sorprendentes, porque esto se pone cada vez mejor. ¡Vamos! 5. México, el lugar donde cayó el último emperador azteca. Tenochtitlán, la majestuosa ciudad construida sobre el agua, había alcanzado su máximo esplendor. Era el corazón de un imperio que dominaba gran parte de Mesoamérica y que imponía tributos a otros pueblos a cambio de protección y comercio. Sin embargo, en 1519, la llegada de un grupo de forasteros cambiaría el destino del imperio mexica para siempre. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, desembarcaron en las costas de Veracruz con un pequeño ejército, pero con grandes ambiciones. No venían solos, trajeron consigo caballos, armas de fuego y, lo más letal, enfermedades desconocidas para los habitantes del Nuevo Mundo. También supieron aprovechar la enemistad que existía entre los mexicas y otros pueblos indígenas que habían sido sometidos bajo su dominio. El emperador Moctezuma II, quien gobernaba Tenochtitlán en ese momento, creyó que Cortés podría ser la reencarnación de Quetzalcóatl, un dios que, según la leyenda, había prometido regresar. Por esta razón, en lugar de enfrentarlo de inmediato, lo recibió con regalos y lo alojó en su palacio. Pero esto fue un error fatal. Los españoles tomaron ventaja de la hospitalidad del emperador y poco a poco comenzaron a tomar el control. La tensión en la ciudad creció rápidamente y estalló en el trágico episodio de la matanza del Templo Mayor en 1520, cuando los españoles, en ausencia de Cortés, masacraron a cientos de nobles mexicas durante una ceremonia religiosa. La furia del pueblo no se hizo esperar. Moctezuma, quien había sido utilizado como un gobernante títere, perdió el respeto de su gente y murió poco después, ya sea apedreado por su propio pueblo o asesinado por los españoles, un misterio que aún se debate. Tras la muerte de Moctezuma, el liderazgo recayó en Cuitláhuac, quien resistió a los invasores, pero murió poco después debido a la viruela, una enfermedad traída por los españoles que causó estragos entre la población mexica. Fue entonces cuando asumió el poder Cuauhtémoc, el último emperador azteca. La caída de Tenochtitlán, un asedio brutal. En 1521, tras 2 años de enfrentamientos, los españoles, junto con miles de guerreros indígenas aliados, especialmente los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas, sitiaron Tenochtitlán, bloquearon el suministro de comida y agua y destruyeron los acueductos que abastecían a la ciudad. Durante más de 80 días, la resistencia mexica luchó valientemente, pero el hambre, la sed y las enfermedades debilitaron a la población. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en una canoa por el lago de Texcoco. Según los relatos, al ser llevado ante Cortés, el joven emperador le dijo con dignidad: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y de mi gente. Ahora toma tu puñal y mátame». Pero en lugar de ejecutarlo, de inmediato, Cortés lo tomó prisionero y lo sometió a torturas para que revelara dónde estaba escondido el oro de los mexicas. Tenochtitlán quedó en ruinas. Sus templos fueron destruidos, sus canales se convirtieron en escombros y lo que una vez fue la gran capital del imperio mexica quedó reducida a cenizas. Sobre sus restos, los españoles comenzaron a construir una nueva ciudad que con el tiempo se convertiría en la actual Ciudad de México. La caída de Tenochtitlán marcó el inicio de una nueva era. El territorio que antes había sido gobernado por los mexicas pasó a formar parte del Virreinato de la Nueva España, una colonia que permanecería bajo dominio español durante casi 300 años.
Pero aunque los mexicas fueron derrotados, su cultura y su espíritu de lucha nunca desaparecieron. 6. El grito que cambió la historia. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, el territorio que alguna vez había pertenecido a los mexicas pasó a formar parte del virreinato de la Nueva España, una colonia bajo el control de la corona española. Durante casi 300 años, el pueblo vivió bajo un sistema que beneficiaba a los españoles nacidos en Europa y marginaba a los criollos, hijos de españoles nacidos en América, mestizos e indígenas. El sistema colonial era rígido e injusto. Los indígenas, quienes eran la mayoría de la población, fueron forzados a trabajar en condiciones duras en minas y haciendas, mientras que los criollos, a pesar de tener ascendencia española, eran excluidos de los altos cargos de gobierno. Además, todos los habitantes de la Nueva España debían pagar altos impuestos a la corona y acatar las leyes impuestas desde España. Con el tiempo, el descontento creció y muchas personas empezaron a soñar con la independencia. Pero fue hasta principios del siglo XIX que el cambio se hizo inevitable. Inspirados por los ideales de la Revolución Francesa, 1789, y la independencia de Estados Unidos, 1776, los criollos empezaron a cuestionar el dominio español. Sin embargo, el detonante definitivo fue la invasión de Napoleón Bonaparte a Minnesota, España, en 1808, que debilitó a la monarquía española y creó un clima de inestabilidad política. Fue el momento perfecto para que el pueblo de la Nueva España iniciara su lucha por la libertad. La conspiración de Querétaro, el inicio de la revolución. En secreto, un grupo de criollos intelectuales y militares comenzó a reunirse en la ciudad de Querétaro para planear un levantamiento contra el gobierno español. Entre ellos estaban Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote ilustrado con ideas progresistas, Ignacio Allende, un valiente capitán del ejército, y Josefa Ortiz de Domínguez, una mujer clave en la conspiración, quien usó su influencia para organizar las reuniones. El plan original era iniciar la rebelión en diciembre de 1810, pero los españoles descubrieron la conspiración antes de tiempo. Ante el peligro de ser arrestados, los líderes de la revuelta decidieron adelantar el levantamiento, y la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato, Miguel Hidalgo tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. El grito de Dolores, el llamado a la independencia. Con la campana de su parroquia resonando en la oscuridad, Hidalgo reunió a los habitantes del pueblo y con voz firme y apasionada lanzó el famoso discurso conocido como el Grito de Dolores. Aunque no se sabe con exactitud qué palabras utilizó, la esencia de su mensaje fue clara. Llamó al pueblo a levantarse en armas contra el dominio español, a luchar por la libertad y a terminar con siglos de opresión. Las noticias del levantamiento se esparcieron rápidamente y en pocos días miles de personas, campesinos, indígenas, criollos y mestizos, se unieron al movimiento. Hidalgo y sus seguidores marcharon por varias ciudades, ganando batallas y sumando cada vez más fuerzas. El inicio de la lucha por la independencia. El ejército insurgente avanzó con rapidez y llegó a tener más de 80.000 hombres, un número impresionante para la época. Sin embargo, a pesar de su valentía y determinación, muchos de estos combatientes no tenían experiencia militar ni armas sofisticadas, lo que les puso en desventaja frente al ejército realista bien entrenado y equipado por España. Después de varias victorias iniciales, Hidalgo y sus aliados comenzaron a enfrentar dificultades. En 1811, Hidalgo fue capturado por las fuerzas españolas en Coahuila y poco tiempo después fue ejecutado. Aunque su vida terminó, su lucha no fue en vano.
Otros líderes insurgentes, como José María Morelos y Pavón, tomaron el mando y continuaron la guerra por la independencia durante más de 10 años. El grito de Hidalgo marcó el inicio de una guerra que eventualmente llevaría a la independencia de México en 1821. Desde entonces, cada 15 de septiembre, el presidente de México da el grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, recordando el momento en que la historia de México cambió para siempre. 7. México, la cuna del chocolate. Después de siglos de luchas, México logró su independencia en 1821 y comenzó a forjar su identidad como una nación libre. Pero mucho antes de que las banderas ondearan y los héroes insurgentes fueran recordados, México ya había regalado al mundo uno de sus tesoros más exquisitos, el chocolate. El chocolate no es solo un dulce, es una herencia ancestral que se remonta a las grandes civilizaciones prehispánicas. Los primeros en descubrir el poder y el sabor del cacao fueron los olmecas, hace más de 3000 años. Para ellos, el cacao no era solo un alimento, sino algo sagrado. Lo cultivaban en las cálidas y húmedas tierras de lo que hoy es Veracruz y Tabasco, y con sus semillas preparaban una bebida amarga y espesa que consideraban un regalo de los dioses. Más tarde, los mayas perfeccionaron la receta y convirtieron el chocolate en parte fundamental de su cultura. Lo llamaban cacao y lo bebían mezclado con agua, chile y especias, creando una bebida espumosa y energética que solo los nobles y los sacerdotes podían disfrutar en ceremonias religiosas o rituales importantes. Además, los mayas comenzaron a utilizar el cacao como moneda de cambio, pues sus semillas eran tan valiosas que con ellas se podían comprar alimentos, ropa e incluso pagar tributos. Pero fue en tiempos de los mexicas, aztecas, cuando el cacao alcanzó su máximo estatus, como símbolo de poder. Los emperadores mexicas, como Moctezuma II, lo bebían en grandes cantidades, creyendo que les otorgaba fuerza y vitalidad. Para ellos, el cacao era un manjar divino y lo llamaban xocoatl, que significa agua amarga. Creían que era un regalo del dios Quetzalcóatl, quien, según la leyenda, robó el cacao del reino de los dioses para dárselo a los humanos. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519, probaron por primera vez el xocoatl. En un principio, no les gustó su sabor amargo, pero al llevar las semillas de cacao a Europa y mezclarlo con azúcar y vainilla, crearon la versión dulce del chocolate que hoy conocemos. En poco tiempo, el cacao se convirtió en un producto de lujo en las cortes europeas, reservado para la nobleza y los aristócratas. El chocolate en la actualidad. Hoy en día, México sigue siendo un productor importante de cacao y muchas comunidades indígenas continúan preparando el chocolate de manera tradicional, sin perder la esencia de sus ancestros. Uno de los ejemplos más famosos es el mole, una salsa espesa que combina cacao con chiles y especias, creando un sabor único que es parte fundamental de la gastronomía mexicana. El legado del chocolate sigue vivo en cada taza caliente de chocolate de Oaxaca, en los tamales de chocolate, en el champurrado y en los postres que han conquistado el mundo. Lo que alguna vez fue un símbolo de realeza y divinidad, hoy es un placer al alcance de todos, pero su origen sigue ligado a las antiguas culturas de México. El cacao, más que un simple ingrediente, es parte de la identidad de México. Es un vínculo con el pasado, una prueba de la grandeza de sus civilizaciones y un regalo que el país compartió con el mundo. 8. El chile más picante del mundo. Después de hablar del chocolate, otro regalo de México al mundo, es momento de entrar en un territorio donde solo los más valientes se atreven a pisar, el picante. México es la tierra del chile, un ingrediente
que ha sido parte fundamental de su gastronomía, cultura y hasta identidad desde tiempos ancestrales. Los chiles no solo le dan sabor a la comida, sino que son parte de la historia de México. Desde hace más de 9.000 años, los pueblos originarios de Mesoamérica cultivaban y consumían chiles, considerándolos sagrados. Eran utilizados en ceremonias religiosas, en la medicina tradicional y, por supuesto, en la cocina. El chile no es solo un condimento, es un símbolo de fuerza, resistencia y tradición. En la actualidad, México cuenta con más de 60 variedades de chiles, cada uno con su propio nivel de picor y sabor. Algunos son suaves y aromáticos, como el poblano, mientras que otros pueden hacerte llorar con solo olerlos, como el temido habanero. Pero, ¿cuál es el chile más picante del mundo? Durante mucho tiempo, el chile habanero de la península de Yucatán fue considerado uno de los más picantes del planeta. Con un color naranja brillante y un aroma inconfundible, este chile es una verdadera bomba de fuego en la boca. En la escala de Scoville, que mide el nivel de picor de los chiles, el habanero alcanza entre 100.000 y 350.000 unidades, lo que lo hace extremadamente picante. Sin embargo, con el tiempo, otros chiles han surgido y han ido superando su nivel de intensidad. Uno de ellos es el Carolina Reaper, un chile híbrido creado en Estados Unidos que supera los 2,2 millones de unidades Scoville, llevándolo al récord Guinness como el chile más picante del mundo. Sin embargo, aunque el Carolina Reaper se lleva el título oficial, México sigue siendo el verdadero rey del picante, no solo por la cantidad de chiles que cultiva, sino porque el picante no es solo una sensación en la boca, es una parte del alma mexicana. El picante como parte de la identidad mexicana. En México, el amor por el picante comienza desde la infancia. Muchos niños crecen comiendo dulces con chile, como los famosos pelón pelo rico, las paletas de tamarindo enchilado y las gomitas de mango con chile. Desde pequeños, aprenden que el picante no es solo un sabor, sino una experiencia. Además, el chile no solo se usa en la comida, también tiene un significado cultural profundo. Se dice que si puedes soportar el picante, eres fuerte y valiente. Por eso muchos mexicanos lo ven como un reto personal. En ferias y festivales es común ver concursos de quién aguanta comer más chiles sin tomar agua ni leche. Los chiles más emblemáticos de México. México es el hogar de algunos de los chiles más famosos y utilizados en la cocina mundial. Algunos de los más conocidos son chile jalapeño, uno de los más populares en el mundo, famoso por su sabor moderadamente picante. Chile serrano, más pequeño que el jalapeño, pero más intenso en sabor y picor. Chile de árbol, delgado y de un rojo intenso, es muy utilizado en salsas picantes. Chile chipotle es un jalapeño maduro y seco, con un sabor ahumado inconfundible. Chile poblano, el menos picante de todos, pero esencial para platillos icónicos como los chiles en nogada. Chile habanero, el más temido, especialmente en la península de Yucatán, donde se usa en casi todos los platillos. El chile, más allá del sabor, los científicos han descubierto que el picante no solo se siente en la boca, sino que activa el cerebro y hace que el cuerpo libere endorfinas, las mismas sustancias que generan felicidad. Por eso, aunque al principio el picante parece un castigo, con el tiempo se vuelve una adicción, y los mexicanos lo saben bien. En México no hay comida sin chile. Desde los tacos hasta el pozole, desde los elotes hasta las botanas, todo lleva su dosis de picor. Incluso hay un dicho que dice, si no pica no sabe. Y es que para los mexicanos el chile no es solo un ingrediente, es un estilo de vida. Espera un momento,
Si estás disfrutando de este video, tengo un favor que pedirte. Asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita, porque aquí siempre compartimos contenido increíble sobre México que no te quieres perder. Dale like a este video ahora mismo, porque con ese simple clic estás ayudando a que más personas encuentren este contenido y descubran lo fascinante que es México. ¿Listo? Sigamos con más datos sorprendentes, porque lo mejor aún está por venir. Vamos. 9. La bandera mexicana y su legendaria historia. Si hay un símbolo que representa el espíritu de México, su lucha y su identidad, es sin duda su bandera. No es solo un estandarte, es una narración visual de la historia del país, un reflejo de su pasado prehispánico, su lucha por la independencia y su esperanza de futuro. Pero, ¿qué historia esconde la bandera mexicana y por qué es tan especial? Un símbolo nacido de una profecía. La historia de la bandera de México está directamente relacionada con la fundación de Tenochtitlán, la legendaria ciudad de los mexicas. Según la tradición, los mexicas, un pueblo nómada que vagaba por Mesoamérica en busca de su tierra prometida, recibieron un mensaje de su dios Huitzilopochtli. Les dijo que debían fundar su gran ciudad en el lugar donde vieran una águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Después de años de peregrinación, finalmente encontraron la señal en un islote en medio del lago de Texcoco. Y allí, en 1325, fundaron Tenochtitlán, la ciudad que se convertiría en el corazón del Imperio Mexica y en el origen de lo que hoy es la Ciudad de México. Este mítico evento quedó plasmado en el escudo nacional, que ocupa el centro de la bandera. El águila devorando la serpiente sobre un nopal no es solo una imagen poderosa, sino un recordatorio del origen de la nación mexicana y de la fuerza y determinación de su pueblo. Los colores de la independencia, aunque el escudo tiene un origen prehispánico, los colores de la bandera fueron adoptados después de la independencia de México en 1821. En aquel entonces, el ejército trigarante, comandado por Agustín de Mindonacien, Iturbide y Vicente Guerrero, diseñó una bandera con los 3 colores que hoy conocemos. Verde representaba la independencia y la esperanza de un México libre. Blanco simbolizaba la religión y la fe del pueblo mexicano. Rojo significaba la unión entre los europeos y los americanos, los distintos pueblos que conformaban la nueva nación. Cuando México se consolidó como una república, el significado de los colores evolucionó y adquirió el sentido que hoy conocemos. Verde, esperanza. Blanco, unidad. Rojo, la sangre de los héroes que lucharon por la patria. Las diferentes versiones de la bandera. La bandera mexicana ha cambiado varias veces a lo largo de la historia. En el primer diseño, hecho durante el primer Imperio Mexicano, 1821-1823, el escudo nacional tenía un águila coronada, reflejando la monarquía de Agustín de Iturbide. Con la llegada de la República, la corona desapareció y el escudo fue modificado varias veces. En 1864, durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, el escudo se rodeó de símbolos europeos. Sin embargo, tras la caída del Segundo Imperio, Benito Juárez restauró el diseño más cercano al actual. La versión definitiva de la bandera, tal como la conocemos hoy, fue establecida oficialmente en 1968, con una imagen más detallada del águila y la serpiente. Desde entonces ha ondeado con orgullo en todo el país y se ha convertido en uno de los símbolos patrios más respetados. El respeto y la emoción que despierta la bandera. En México, la bandera es más que un simple emblema. Es un símbolo sagrado. Existe incluso una ley, la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, que establece cómo debe usarse y rendirse homenaje. Cada 24 de febrero, México celebra el Día de la Bandera,
con ceremonias y eventos en todo el país. Uno de los momentos más emotivos en la historia reciente ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en la Ciudad de México. Por primera vez, la bandera mexicana fue izada en un evento internacional con reconocimiento mundial, mostrando al planeta el orgullo y la identidad del pueblo mexicano. El asta monumental y la bandera gigante. En México hay varias banderas monumentales que impresionan por su tamaño y majestuosidad. La más famosa está en el Zócalo de la Ciudad de México, donde una enorme bandera ondea en el corazón de la capital. Esta bandera mide 50 metros de largo por 28 metros de ancho y pesa más de 250 kilos. Es izada y arriada en una ceremonia solemne realizada por el ejército mexicano, acompañada del himno nacional y el respeto de todos los presentes. Para los mexicanos, ver la bandera ondear es un recordatorio del esfuerzo de sus antepasados, de la lucha por la independencia y de la grandeza de su nación. Es un símbolo que ha resistido el paso del tiempo y que sigue representando la unidad, la historia y el orgullo de México. 10. El Día de Muertos, una fiesta única en el mundo. Después de hablar de la bandera mexicana y su profundo significado histórico, ahora entramos en una de las tradiciones más fascinantes y emblemáticas de México: el Día de Muertos. Esta celebración no es solo una fecha en el calendario, es un evento lleno de color, tradición y espiritualidad que ha trascendido generaciones y ha conquistado la curiosidad del mundo entero. En muchas culturas, la muerte es vista con miedo y tristeza, pero en México ocurre lo contrario. El Día de Muertos es un momento para honrar, recordar y celebrar la vida de aquellos que ya no están. Es una fiesta donde la muerte y la vida se entrelazan en una danza mágica, donde las calles se llenan de flores, las casas se iluminan con velas y los altares se visten con los sabores y aromas de la tradición. El origen ancestral del Día de Muertos. La historia de esta celebración se remonta a las antiguas civilizaciones prehispánicas, mucho antes de la llegada de los españoles. Los mexicas, mayas, purépechas, totonacas y otros pueblos indígenas creían que la muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Para ellos, la muerte era solo una transición hacia otro plano de existencia. Los mexicas, por ejemplo, creían que al morir, el alma emprendía un viaje al Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los señores de la muerte. Dependiendo de la forma en que una persona moría, su espíritu podía ir a diferentes lugares, pero todos los difuntos compartían algo en común. Necesitaban la ayuda de los vivos para llegar a su destino final. Con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, las creencias indígenas se fusionaron con las tradiciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, dando origen a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, celebrado cada 1 y 2 de noviembre. Los altares, una conexión entre dos mundos. Uno de los elementos más importantes del Día de Muertos es el altar de ofrenda. Se cree que, en esta fecha especial, los espíritus de los difuntos regresan al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos. Para recibirlos, las familias preparan altares con elementos simbólicos, fotografías del ser querido, para recordarlo y darle la bienvenida. Veladoras, cuya luz guía a las almas de regreso a casa. Flores de cempasúchil de color amarillo intenso que representan la luz del sol y el camino que los difuntos deben seguir. Calaveritas de azúcar que simbolizan la muerte, pero de una manera alegre y colorida. Pan de muerto, un pan dulce espolvoreado con azúcar que representa la ofrenda de alimento para los difuntos. Comida y bebidas favoritas del difunto, porque
Se cree que los espíritus disfrutan de los aromas y esencias de sus platillos preferidos. La fiesta en las calles y cementerios. El Día de Muertos no se limita a los hogares. En muchos pueblos y ciudades de México, los cementerios se llenan de vida, con familias que llevan música, flores y comida para pasar la noche junto a las tumbas de sus seres queridos. En algunos lugares, como Janitzio, en Michoacán, las personas iluminan el lago con cientos de velas en honor a los difuntos, creando una imagen espectacular y mágica. En Oaxaca y la Ciudad de México, se organizan grandes desfiles con catrinas, calaveras gigantes, marionetas y danzantes, donde la alegría y la tradición se mezclan en una celebración única. La catrina, el ícono del Día de Muertos. Uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos es la catrina, una elegante calavera vestida con un sombrero de plumas y ropa sofisticada. Aunque hoy en día es un ícono de la cultura mexicana, su origen se remonta al siglo XIX, cuando el ilustrador José Guadalupe Posada la creó como una crítica social para burlarse de aquellos mexicanos que querían aparentar ser europeos y olvidar sus raíces indígenas. Más tarde, el pintor Diego Rivera la inmortalizó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, dándole la imagen con la que hoy la conocemos. Con el tiempo, la catrina se convirtió en el símbolo de que, sin importar la riqueza o el estatus social, todos somos iguales ante la muerte, el Día de Muertos en el mundo. Esta celebración ha trascendido fronteras. En 2008, la UNESCO reconoció el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacándolo como una de las tradiciones más importantes y únicas del mundo. En los últimos años, la cultura del Día de Muertos ha ganado aún más reconocimiento internacional gracias al cine. Películas como Coco, de Pixar, han llevado esta festividad a millones de personas en todo el mundo, mostrando su profundo significado y belleza. Más que una tradición, un lazo eterno con los que se han ido. El Día de Muertos no es solo una fiesta, es un acto de amor y memoria. Es la prueba de que los mexicanos no ven la muerte como el final, sino como una continuidad, un reencuentro con aquellos que han partido. Cada flor colocada, cada vela encendida, cada platillo preparado es un mensaje a los que ya no están, diciéndoles: no te hemos olvidado, sigues vivo en nuestro corazón. Es por eso que esta tradición ha resistido el paso del tiempo. Porque mientras haya alguien que ponga una ofrenda, mientras haya una vela encendida en la noche del 1 de noviembre, los muertos seguirán regresando a casa. 11. El origen del mariachi. Después de viajar por la mística celebración del Día de Muertos, ahora nos sumergimos en un símbolo sonoro de México. Un sonido que enciende el orgullo y la pasión en cada rincón del país. El mariachi. No importa si estás en un mercado, en una boda, en una fiesta o incluso en un funeral, cuando suenan las primeras notas del mariachi, el corazón de los mexicanos late más fuerte. Pero, ¿de dónde viene esta música que hoy es tan representativa de la cultura mexicana? Los orígenes del mariachi, una fusión de culturas. El mariachi nació en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, como una evolución de las tradiciones musicales indígenas y europeas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya tenían su propia música, basada en tambores, flautas y cánticos rituales. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, los instrumentos europeos como la vihuela, la guitarra y el violín comenzaron a mezclarse con las expresiones musicales indígenas, dando origen a un nuevo estilo musical. Durante el período colonial, los músicos locales fueron adoptando estos instrumentos y creando melodías que reflejaban la vida del campo, las fiestas y las emociones del pueblo.
Estos grupos de músicos, conocidos como mariachis, comenzaron a tocar en celebraciones religiosas, bodas y ferias populares, interpretando canciones que contaban historias de amor, desamor, valentía y lucha. ¿Por qué se llama mariachi? El origen del nombre mariachi ha sido motivo de debate. Una de las teorías más populares decía que venía del francés mariage, boda, porque los mariachis solían tocar en las bodas de los campesinos durante la ocupación francesa en México en el siglo XIX. Sin embargo, esta teoría ha sido descartada, ya que se han encontrado registros de la palabra mariachi mucho antes de la llegada de los franceses. La teoría más aceptada es que el término proviene de una palabra de origen indígena de los grupos Coca o Cora, quienes utilizaban el término para referirse a los músicos y sus festividades, la evolución del mariachi y su consolidación. A lo largo del tiempo, el mariachi pasó de ser una música regional a convertirse en el símbolo nacional de México. En sus inicios, los mariachis no usaban los elegantes trajes de charro que conocemos hoy. En cambio, vestían ropa sencilla de campesinos. Pero todo cambió en el siglo XX, cuando el mariachi comenzó a ganar popularidad en las ciudades y en la radio. Uno de los momentos clave en la historia del mariachi ocurrió en la década de 1930 y 1940, con la llegada del cine de oro mexicano. Las películas protagonizadas por grandes ídolos como Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía popularizaron el mariachi a nivel nacional e internacional. Fue en esta época cuando los mariachis adoptaron el traje de charro, inspirado en los jinetes mexicanos, con su sombrero ancho, chaqueta bordada y botas elegantes. Desde entonces, el mariachi no ha dejado de crecer. Se convirtió en la música oficial de las serenatas, en el alma de las fiestas y en el sonido que acompaña tanto las alegrías como las tristezas de los mexicanos. El mariachi en el mundo. Lo que comenzó como una tradición local en Jalisco, hoy es un fenómeno global. El mariachi ha llegado a todos los rincones del mundo, con festivales internacionales en lugares tan lejanos como Japón y Rusia. En 2011, la UNESCO reconoció al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacándolo como una de las expresiones musicales más importantes del planeta. Las canciones más icónicas del mariachi. El repertorio del mariachi es vasto, pero hay canciones que han marcado generaciones y que son consideradas himnos de la cultura mexicana. El Son de la Negra. Considerada el himno del mariachi, esta canción es una explosión de energía y alegría. Cielito Lindo, una de las canciones más conocidas en el mundo, famosa por su "Ay, ay, 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 canta y no llores". Volver, volver, interpretada por el legendario Vicente Fernández, un clásico del despecho y el amor imposible. México, lindo y querido. Una canción que despierta el patriotismo en cualquier mexicano, sin importar en qué parte del mundo esté. Cucurrucucú Paloma, un tema melancólico que ha sido interpretado por artistas de renombre mundial. El mariachi, más que música, un sentimiento. El mariachi no es solo un género musical, es un símbolo de identidad, un lazo entre el pasado y el presente, una forma de expresar el alma de México. Es la música que se escucha en los momentos más felices y también en los más tristes, en los nacimientos y en las despedidas, en los triunfos y en los desamores. Por eso, cuando un mariachi toca, no importa si eres mexicano o no, la música te envuelve, te emociona y te hace sentir parte de algo más grande, porque el mariachi no es solo música, es la voz del pueblo mexicano que nunca deja de cantar. 12. México tiene el mayor número de taxis en el mundo. Después de hablar de la música mariachi,
que resuena en cada rincón de México, ahora nos adentramos en algo que forma parte de la vida cotidiana en las grandes ciudades del país, los taxis. Y no cualquier cantidad de taxis, sino el mayor número de taxis en el mundo. Si alguna vez has visitado la Ciudad de México, lo primero que notarás al poner un pie en sus calles es la cantidad impresionante de taxis circulando por la metrópoli. Son parte del paisaje urbano, tan icónicos como los mariachis o los tacos al pastor. Pero, ¿por qué hay tantos taxis en México y cómo se convirtió en el país con más unidades en circulación? El crecimiento explosivo del transporte en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y pobladas del planeta, con más de 9 millones de habitantes en la capital y más de 22 millones en toda la zona metropolitana. Con una densidad poblacional tan alta, la movilidad siempre ha sido un desafío. A finales del siglo XIX y principios del XX, los principales medios de transporte eran los tranvías y carruajes tirados por caballos. Pero con el crecimiento de la ciudad, estos sistemas quedaron obsoletos y en las décadas de 1920 y 1930 comenzaron a aparecer los primeros automóviles de alquiler. Fue en la década de 1970 y 1980 cuando la cantidad de taxis en la Ciudad de México empezó a crecer de manera acelerada. La expansión urbana y la falta de un transporte público eficiente obligaron a muchas personas a buscar alternativas rápidas para moverse. Así, los taxis se convirtieron en una opción accesible y necesaria para la mayoría de la población. ¿Cuántos taxis hay en México? Actualmente, México tiene la mayor cantidad de taxis registrados en el mundo. Se estima que hay más de 140,000 taxis solo en la Ciudad de México. Una cifra impresionante si la comparamos con otras ciudades grandes como Nueva York o Tokio. El taxi en México es un fenómeno social. No solo es un medio de transporte, sino un reflejo de la cultura urbana. Hay diferentes tipos de taxis, cada uno con su propia historia y particularidades. Los clásicos bochotaxis. Durante décadas, los icónicos Volkswagen Sedán, Bocho, dominaron las calles de la Ciudad de México. Pintados de verde y blanco, estos pequeños autos fueron el símbolo del transporte hasta principios de los 2000, cuando empezaron a ser reemplazados por modelos más modernos. Los taxis rosa con blanco. En 2008, el gobierno de la Ciudad de México implementó taxis exclusivos para mujeres con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a las pasajeras. Estos taxis se distinguen por su color rosa y son conducidos exclusivamente por mujeres. Los taxis de sitio y de calle. En México existen dos tipos principales de taxis. Los taxis de sitio, que están estacionados en bases específicas y suelen ser más seguros, y los taxis de calle, que circulan por toda la ciudad y pueden ser abordados en cualquier lugar. Un sistema de transporte en constante evolución. Con la llegada de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, el sistema de taxis tradicionales en México ha enfrentado nuevos retos. Aunque las aplicaciones han ofrecido más opciones a los usuarios, los taxis siguen siendo una parte esencial del transporte diario, especialmente en zonas donde las apps aún no tienen gran presencia. A pesar de los cambios, tomar un taxi en México sigue siendo una experiencia única. Muchos taxistas se convierten en verdaderos narradores urbanos, compartiendo historias sobre la ciudad, consejos de viaje y hasta debates sobre política o fútbol. Subirse a un taxi en la Ciudad de México es entrar en una cápsula de la vida cotidiana del país, los desafíos y el futuro de los taxis en México. Con tantos taxis en circulación, también han surgido problemas. El tráfico es uno de los mayores desafíos en la Ciudad de México, y los taxis forman una gran parte del congestionamiento. Además,
La seguridad es una preocupación, ya que no todos los taxis están regulados y algunos pasajeros han reportado experiencias peligrosas con conductores piratas. En los últimos años, el gobierno ha implementado medidas para modernizar el sistema, incluyendo la instalación de taxímetros digitales y sistemas de seguridad. Sin embargo, la cantidad de taxis sigue siendo alta y la competencia con las plataformas digitales ha obligado a los conductores a adaptarse a los cambios tecnológicos. Un símbolo de la vida urbana mexicana. Más allá de ser un simple medio de transporte, los taxis en México representan el dinamismo, la complejidad y el ingenio de la vida en una de las ciudades más grandes del mundo. Ya sea en los emblemáticos bochotaxis de antaño, en los taxis de sitio o en los servicios modernos, los mexicanos han hecho del taxi una parte esencial de su día a día. Porque en México, tomar un taxi no es solo moverse de un lugar a otro. Es una experiencia llena de historias, cultura y tradición. Un momento. Si llegaste hasta aquí, quiero saber qué te está pareciendo este video. ¿Te está sorprendiendo? ¿Ya conocías estos datos? Déjamelo en los comentarios ahora mismo porque quiero leer tu opinión. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Solo haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Cada comentario y cada suscripción ayuda a que más personas descubran estas historias increíbles sobre México. Así que comenta, suscríbete y sigamos con más curiosidades que te dejarán con la boca abierta. ¡Vamos! 13. México es un país con más de 60 lenguas indígenas vivas. Después de hablar sobre el impresionante sistema de taxis en la Ciudad de México, ahora exploramos algo aún más profundo en la identidad del país, su increíble diversidad lingüística. México no solo es un país de tradiciones, cultura y gastronomía, sino también una nación donde más de 60 lenguas indígenas siguen vivas y habladas por millones de personas. Cuando pensamos en México, lo primero que nos viene a la mente es el español. Pero la realidad es que mucho antes de que los conquistadores llegaran en el siglo XVI, ya existían cientos de idiomas hablados por los pueblos originarios. Y, aunque el español se convirtió en la lengua dominante tras la colonización, muchas de esas lenguas han resistido el paso del tiempo y siguen siendo parte fundamental de la identidad mexicana. Las lenguas indígenas, un tesoro ancestral. En México, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, se reconocen 68 lenguas indígenas y más de 350 variantes dialectales, lo que convierte al país en uno de los más ricos lingüísticamente en el mundo. Algunas de las lenguas más habladas en México hoy en día son náhuatl, más de 1.6 millones de hablantes. Es la lengua que hablaban los mexicas, aztecas, y muchas palabras de este idioma han sido adoptadas en el español, como chocolate, tomate, aguacate, elote y tlapalería. Maya yucateco, cerca de 850,000 hablantes. Se habla en la península de Yucatán y es la lengua de la civilización maya que construyó ciudades como Chichén Itzá y Tulum Mixteco y Zapoteco, alrededor de 500,000 hablantes cada uno. Se hablan en Oaxaca y algunas regiones de Guerrero y Puebla. Otomí, 300,000 hablantes. Se encuentra en el centro de México, en estados como Hidalgo, Querétaro y Estado de México. Tzeltal y Tzotzil, más de 500,000 hablantes en total. Son lenguas mayas habladas en Chiapas. A pesar de la riqueza lingüística de México, muchas de estas lenguas están en peligro de desaparecer, pues las nuevas generaciones tienden a hablar solo español debido a la falta de enseñanza y discriminación hacia los hablantes indígenas en algunos sectores de la sociedad. Palabras indígenas que usamos sin darnos cuenta. Muchas de las palabras que usamos a diario
tienen su origen en lenguas indígenas y aunque a veces no lo notamos, forman parte esencial del español mexicano. Algunas de las más comunes son chocolate. Nahuatl, xocuatl, significa agua amarga, pues los mexicas tomaban el cacao en una bebida sin azúcar. Tomate, náhuatl, tomatel, hace referencia a la fruta que hoy es básica en la gastronomía mundial. Aguacate, náhuatl, aguacatl. Su nombre significa testículo en náhuatl, por la forma del fruto. Chicle, náhuatl, tzictli. Originalmente, los mayas y mexicas mascaban la resina del árbol del chicle. Elote, náhuatl, elotele. Se refiere al maíz tierno, base de la alimentación en México. Popote, náhuatl, popotl. Nombre que los indígenas dieron a las pajillas para beber líquidos. La lucha por preservar las lenguas indígenas. Aunque el español es el idioma oficial, la Constitución mexicana reconoce a las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural del país, y en los últimos años ha habido esfuerzos por revitalizar y proteger estos idiomas. En algunas comunidades, las escuelas ya enseñan en dos idiomas, español y la lengua indígena local. También se han creado materiales educativos, programas de radio y hasta películas en lenguas originarias. Un gran ejemplo es la actriz Yalitza Aparicio, quien protagonizó la película Roma y orgullosamente habló mixteco en la cinta, llevando su idioma a escenarios internacionales. Otro caso importante es la música. Cada vez más artistas indígenas están cantando en sus lenguas nativas, combinando tradiciones con géneros modernos como el hip hop y el reggae. Esto ha ayudado a que los jóvenes se interesen en sus raíces y eviten que sus lenguas desaparezcan. México, un país donde el idioma es historia viva. Las lenguas indígenas son más que palabras. Son el reflejo de una historia milenaria, de conocimientos ancestrales y de una cosmovisión única del mundo. Cada idioma es una ventana al pasado, una prueba de la riqueza cultural que México ha heredado de sus antepasados. Y aunque algunas lenguas están en peligro, cada palabra pronunciada en náhuatl, mixteco o maya es un acto de resistencia y de orgullo. Porque mientras haya alguien que hable su lengua materna, la historia de México seguirá viva en cada rincón del país. 14. El cine de oro mexicano. La época dorada que conquistó el mundo. Después de explorar la riqueza lingüística de México, pasamos a otro aspecto que ha dejado una huella imborrable en la historia del país y del mundo. El cine de oro mexicano. Esta fue una época en la que México no solo brilló en la pantalla grande, sino que también se convirtió en una potencia cinematográfica, exportando su cultura, su música y su talento a nivel internacional. Hoy en día, cuando hablamos de cine latinoamericano, es inevitable reconocer la importancia del cine mexicano. Sin embargo, pocos saben que entre los años 30 y 50, México vivió su época de oro, un periodo donde sus películas eran tan populares que no solo se proyectaban en América Latina, sino también en Europa y Estados Unidos. El inicio de la gran era del cine en México. La llegada del cine a México ocurrió a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière presentaron sus primeras películas en 1896. Pero fue hasta la década de 1930, con la llegada del cine sonoro, que la industria cinematográfica mexicana comenzó a despegar. El gobierno mexicano, interesado en impulsar el arte y la cultura, apoyó la producción de películas que mostraban la identidad y las tradiciones del país. Así, con la creación de los primeros estudios de cine y el surgimiento de actores y directores talentosos, nació una era de esplendor. Las estrellas del cine de oro. El cine de oro mexicano no solo nos dejó películas inolvidables, sino también grandes ídolos que marcaron generaciones y que hasta hoy son recordados con admiración.
Algunos de los más destacados fueron Pedro Infante, conocido como el máximo ídolo del pueblo, protagonizó clásicos como Nosotros los pobres, 1948, y Tizoc, 1957. Su carisma, talento y trágica muerte en un accidente aéreo lo convirtieron en una leyenda. Jorge Negrete, con su potente voz de tenor y su elegancia, fue la imagen del charro mexicano en películas como ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, 1941. María Félix, la Doña, un ícono de la belleza y el carácter fuerte, protagonizó películas como Doña Bárbara, 1943, y La diosa arrodillada, 1947. Su presencia imponente la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la época. Dolores del Río fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood antes de regresar a México y brillar en películas como María Candelaria, 1943, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández. Cantinflas. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue un genio de la comedia que conquistó a México y al mundo con su estilo único de hablar y su crítica social en películas como Ahí está el detalle, 1940, y El bolero de Raquel, 1957. Tin Tan, Germán Valdés, un maestro del humor y del lenguaje pachuco, su estilo irreverente y sus películas llenas de ritmo como Calabacitas tiernas, 1949, lo convirtieron en un ídolo. Las películas que marcaron una era. El cine de oro mexicano nos regaló algunas de las películas más emblemáticas de la historia del país. Estas cintas reflejaban la realidad social, las tradiciones y los valores del pueblo mexicano, con un toque de drama, romance, humor y música ranchera. Entre las más famosas están María Candelaria, 1943, primera película mexicana en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Nosotros los pobres, 1948, un drama social protagonizado por Pedro Infante que capturó la esencia de la lucha del pueblo trabajador. Los olvidados, 1950, dirigida por Luis Buñuel. Esta obra maestra del neorrealismo muestra la dura realidad de los niños de la calle en México y ganó premios en Cannes. Salón México, 1949, un drama que abordó la vida nocturna y los contrastes sociales en la Ciudad de México. Tizoc, 1957, un drama romántico con Pedro Infante y María Félix, que ganó un Globo de Oro en Hollywood, México, la meca del cine en Latinoamérica. Durante la época de oro, México era considerado el Hollywood de América Latina. Los estudios cinematográficos como Churubusco y Clasa Films producían películas a gran escala y los actores mexicanos eran admirados en toda la región. La Nash, música ranchera interpretada por artistas como Pedro Infante y Jorge Negrete, se convirtió en un sello distintivo de estas películas, ayudando a popularizar el mariachi en el mundo. El impacto del cine mexicano fue tal que incluso en España, durante la dictadura de Franco, las películas mexicanas eran de las pocas permitidas por el régimen debido a su vínculo cultural con Hispanoamérica. El declive del cine de oro. Como toda gran era, el cine de oro tuvo un declive en la década de 1960, cuando el cine estadounidense comenzó a dominar las salas y las producciones mexicanas perdieron calidad. La llegada de la televisión también influyó, ya que muchas personas preferían quedarse en casa viendo telenovelas en lugar de ir al cine. Sin embargo, el legado del cine de oro sigue vivo. Muchas de estas películas siguen siendo transmitidas en televisión y sus protagonistas continúan siendo recordados con cariño y admiración. El legado del cine de oro en la actualidad. Aunque el cine de oro quedó atrás, su influencia sigue presente en el cine contemporáneo. Directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu
quienes han triunfado en Hollywood, han mencionado la importancia de esta época en su formación artística. Hoy, el cine mexicano sigue cosechando éxitos, con películas que han ganado premios Oscar y han sido aclamadas en festivales internacionales. Pero nada hubiera sido posible sin aquella época en la que México brilló en la pantalla grande, con historias que emocionaron a generaciones y que siguen vivas en la memoria del pueblo. 15. México, el país con más sitios patrimonio de la humanidad en América Latina. Después de viajar por la época dorada del cine mexicano, ahora nos adentramos en otro motivo de orgullo nacional. México es el país con más sitios patrimonio de la humanidad en América Latina. Esta distinción, otorgada por la UNESCO, no es solo un título, sino un reconocimiento a la riqueza histórica, cultural y natural del país. Con 35 sitios culturales, 7 naturales y 2 mixtos, México no solo lidera en América Latina, sino que también se posiciona entre los países con más patrimonios en el mundo. Desde majestuosas ruinas prehispánicas hasta ciudades coloniales y maravillas naturales. Cada uno de estos lugares cuenta una historia que ha sido clave en la construcción de la identidad mexicana. Los tesoros arqueológicos de México. Uno de los mayores orgullos de México es su legado prehispánico, que se refleja en las impresionantes zonas arqueológicas que han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad. Entre ellas destacan Chichén Itzá, 1988, la joya de la civilización maya, famosa por su imponente pirámide de Kukulcán y el fenómeno de la serpiente emplumada en los equinoccios. Teotihuacán, 1987, la mítica Ciudad de los Dioses, hogar de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, una de las zonas arqueológicas más visitadas del mundo. Palenque, 1987, un majestuoso sitio maya en la selva de Chiapas, con templos y tumbas de antiguos gobernantes como Pacal el Grande, Monte Albán, 1987. La antigua capital zapoteca en Oaxaca, construida en la cima de una montaña con impresionantes estructuras y tumbas decoradas. Uxmal, 1996, otra joya maya, famosa por su arquitectura en la ruta Puuc y la icónica pirámide del Adivino. Las ciudades coloniales que deslumbran al mundo. Después de la llegada de los españoles, México vivió una transformación arquitectónica con la construcción de ciudades coloniales que hoy son consideradas patrimonio de la humanidad. Estas ciudades son testimonio de la fusión entre las culturas indígenas y europeas, con impresionantes catedrales, palacios y calles empedradas. Algunas de las más destacadas son Guanajuato, 1988, famosa por sus túneles, callejones estrechos y el legendario Callejón del Beso. Además, es sede del Festival Internacional Cervantino Morelia, 1991. Su arquitectura de cantera rosa y su imponente Catedral de Morelia la hacen una de las ciudades más hermosas de México. Querétaro, 1996. Una ciudad clave en la independencia de México, con acueductos históricos y una de las plazas más bellas del país. Puebla, 1987, cuna del mole y de los chiles en nogada. Puebla es una ciudad llena de iglesias barrocas, con la espectacular Catedral de Puebla y la Capilla del Rosario Campeche, 1999. La única ciudad amurallada de México, con un centro histórico lleno de casonas coloridas y calles que nos transportan al siglo XVII. Las maravillas naturales de México, no solo la historia y la arquitectura, han sido reconocidas por la UNESCO. La biodiversidad de México también lo hace un país excepcional, con ecosistemas que van desde desiertos hasta selvas tropicales. Algunos de los sitios naturales declarados Patrimonio de la Humanidad son Ciancaan, 1987, una reserva en Quintana Roo con una impresionante biodiversidad de manglares,
arrecifes y especies en peligro de extinción como el jaguar. Santuario de la Mariposa Monarca, 2008. Ubicado en Michoacán y el Estado de México, este sitio es el hogar de millones de mariposas monarca que migran desde Canadá cada año. Islas y áreas protegidas del Golfo de California, 2005. Conocido como el Acuario del Mundo, este sitio alberga una increíble diversidad marina, incluyendo ballenas, tiburones y delfines. El Pinacate y Gran Desierto de Altar, 2013. Un paisaje lunar en Sonora con cráteres gigantes y dunas de arena dorada. Los patrimonios mixtos, cultura y naturaleza en un mismo lugar. México también cuenta con 2 sitios mixtos que combinan riqueza cultural y natural. Calakmul, 2002. Una antigua ciudad maya en la selva de Campeche, rodeada de una de las áreas más biodiversas de Mesoamérica. Valle de Tehuacán-Cuicatlán, 2018. Una región en Puebla y Oaxaca, donde se han encontrado vestigios de los primeros cultivos de maíz en la historia. México, un museo al aire libre. Cada rincón de México es un testimonio vivo de su historia y cultura, ya sea a través de sus pirámides ancestrales, sus iglesias coloniales o sus maravillas naturales. El país ha sabido conservar su legado para compartirlo con el mundo. Ser el país con más sitios, patrimonio de la humanidad en América Latina, no es solo un reconocimiento, es una responsabilidad. Significa que México tiene el deber de proteger y preservar estos tesoros para las futuras generaciones, para que sigan siendo testigos de la grandeza de la nación. Porque en México, cada piedra, cada calle y cada paisaje cuentan una historia, y esa historia sigue viva en cada persona que recorre sus tierras. Ahora lo sabes, México es mucho más de lo que imaginabas. No es solo historia, no es solo cultura, no es solo gastronomía. Es una nación llena de misterio, de pasión, de orgullo y de legado. Cada rincón guarda un secreto, cada tradición tiene una historia que contar. Cada mexicano lleva en su corazón la esencia de un pueblo que ha resistido el tiempo y ha dejado huella en el mundo. Pero dime, ¿cuántas de estas curiosidades conocías y cuántas te sorprendieron? Tal vez ahora miras a México con otros ojos, con más admiración, con más curiosidad. Tal vez, como muchos, has sentido que el mundo no le da el reconocimiento que realmente merece. Pero aquí estamos para cambiar eso, porque México no solo se estudia, no solo se visita, se siente, se vive y se lleva en el alma. Y si quieres seguir descubriendo más de este país increíble, quédate conmigo. Aún hay muchas historias por contar, muchas verdades por revelar y muchas razones más para seguir enamorándonos de México. Esto no termina aquí, esto apenas comienza. Nos vemos en la próxima historia. Hemos llegado al final de este increíble viaje, pero antes de irte quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? ¿Cuál de estas curiosidades sobre México te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerlo. ¿Qué piensas? No olvides darle like, porque con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas encuentren este video y descubran lo fascinante que es México. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para seguir explorando juntos más historias sorprendentes. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.